Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día radiante, lleno de energía y buenas vibras. Yo estoy súper emocionado, y no es para menos. Hoy nos sumergimos en un tema que, créanme, los va a atrapar. Vamos a explorar el fascinante mundo de las telenovelas turcas, un universo lleno de romance, drama y personajes inolvidables. Y más específicamente nos centraremos en dos de las estrellas más brillantes y queridas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin no pudo más, le confesó esto a Hande Erçel. Impresionante. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es algo que, sinceramente, me dejó boquiabierto. Vamos a desentrañar una confesión, una conversación íntima que nos revela mucho más de lo que parece a simple vista, y que nos ofrece una nueva perspectiva sobre la relación entre estos dos grandes actores. Una relación que, aunque ya finalizada, sigue generando interés y debate. Antes de sumergirnos en esta apasionante historia, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los vídeos que subo semanalmente con las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Su presencia significa el mundo para mí. Son el motor de este canal. Ahora sí, sin más preámbulos, zarpamos en esta emocionante aventura. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que juntos evocan recuerdos de tardes frente a la televisión, de corazones latiendo al ritmo de una historia de amor en la ficción que para muchos traspasó la pantalla. Recordamos por supuesto su trabajo en la exitosísima serie Love is in the Air, donde interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente. La química entre ellos era innegable, una chispa que encendía la pantalla y que conectaba directamente con el corazón del público. La complicidad, las miradas, los roces, todo sugería una conexión especial. Y aunque la serie llegó a su fin, la especulación sobre su relación fuera de la pantalla nunca cesó. Los fans, con el corazón lleno de esperanza y la imaginación volando, soñaban con que el amor de Serkan y Eda trascendiera la ficción. Los rumores se intensificaron durante el rodaje. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y análisis de cada gesto, cada palabra. La expectativa era palpable, la atmósfera electrizante. ¿Era posible? ¿Era real? El mundo entero, o al menos el fandom de Love is in the Air, se preguntaba si el amor de Serkan y Eda, esa historia que nos hizo suspirar y reír, había encontrado un camino hacia la vida real. Y finalmente la noticia llegó, Kerem Bürsin y Hande Erçel confirmaron su relación. El mundo enloqueció. Las redes sociales explotaron en un torbellino de alegría y entusiasmo. Los hashtags se multiplicaron, las noticias se difundieron a la velocidad de la luz. La pareja era, sin duda, la sensación del momento. Los medios de comunicación se volcaron en ellos, persiguiendo cada foto, cada declaración, cada movimiento. Eran la pareja del año, la encarnación del amor de cuento de hadas que había trascendido la pantalla. Pero como en toda historia de amor, la vida real no siempre sigue el guión de una telenovela. Los finales felices, aunque hermosos en la ficción, no siempre se materializan en la vida. Después de un tiempo, la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. La noticia fue un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores, que habían soñado con un final feliz fuera de la pantalla. La decepción fue grande, pero también la intriga. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido separarse? ¿Qué motivó esta inesperada decisión? Las preguntas se multiplicaron, y los medios de comunicación y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones y teorías. Los fans, con el corazón roto, buscaban respuestas, tratando de comprender lo sucedido. Y es aquí donde entramos en el tema central de nuestro vídeo, la supuesta confesión de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Según fuentes cercanas, Kerem, en un momento de vulnerabilidad, habría revelado algunos sentimientos y pensamientos muy profundos a Hande. Una confesión que, al parecer, fue tan impactante que dejó a la actriz conmocionada. Imaginen la situación. Una conversación íntima, llena de emociones, donde se comparten verdades dolorosas y se revelan los secretos del corazón. Una confesión que, sin duda, marcó un antes y un después en la relación. Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que Kerem le confesó a Hande? Por supuesto, no tenemos acceso directo a una conversación privada.
No somos mirones ni queremos serlo. Sin embargo, a través de diferentes fuentes, entrevistas, declaraciones, el análisis del lenguaje corporal y el comportamiento de ambos actores, podemos reconstruir una posible versión de lo que pudo haber sucedido. Es importante aclarar que todo esto son especulaciones basadas en información disponible, no es un reporte fáctico de la conversación en sí, sino una posible reconstrucción de la misma. Una de las posibles revelaciones que Kerem pudo haber hecho, es que durante la relación, se sintió abrumado por la presión mediática y la atención constante que recibían. La fama, aunque gratificante en muchos sentidos, también puede ser agobiante y difícil de manejar. La constante exposición, la falta de privacidad y las expectativas del público pueden pasar factura a cualquier persona, incluso a las estrellas más consolidadas. Kerem, conocido por su discreción y su tendencia a proteger su vida privada, pudo haber sentido esa carga con más intensidad. Imaginemos a Kerem, un hombre que valora la autenticidad y la privacidad, lidiando con un torbellino de cámaras, flashes y preguntas intrusivas. La vida personal, convertida en un espectáculo público sin tregua, sin descanso. Probablemente le confesó a Ande cómo la presión, a veces, lo sobrepasaba. Como la dificultad de mantener una relación genuina bajo el escrutinio constante, le generaba ansiedad y estrés. Como la necesidad de proteger su espacio personal chocaba con la realidad de la fama. Otra posible confesión que Kerem pudo haber compartido con Ande es que a pesar del amor que sentía por ella, sentía que no estaba completamente preparado para mantener una relación bajo el escrutinio público. La dificultad de construir un vínculo genuino bajo esas condiciones. La incesante presencia de los medios, la invasión constante de su intimidad, la constante especulación sobre cada detalle de su relación, todo esto pudo haber sido un factor crucial en la decisión de terminar la relación. La fama, por un lado, puede ser un sueño hecho realidad, una oportunidad para crecer profesionalmente y conectar con millones de personas. Pero por otro lado, puede ser una jaula dorada, un espacio donde la libertad y la privacidad se ven limitadas. Kerem, en su confesión, pudo haber expresado la dificultad de equilibrar su vida profesional con su vida personal, la lucha constante por mantener la autenticidad y la necesidad de proteger su intimidad. Además, y esto es algo que se deduce de algunas entrevistas y declaraciones de Kerem a lo largo del tiempo, es posible que le haya confesado a Ande su necesidad de proteger su intimidad, su espacio personal. Kerem siempre ha sido muy celoso de su vida privada, y parece que en ese momento priorizó su bienestar emocional y la necesidad de tener un espacio libre de la mirada ajena. Le confesó que a veces se sentía como si estuviera viviendo en una pecera, constantemente observado, juzgado y analizado. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto, eran objeto de debate público. La libertad, un valor fundamental, se veía amenazada por la constante vigilancia. Es importante recordar que estas son solo especulaciones, basadas en información de diferentes fuentes, en el análisis de su comportamiento y en la lectura entre líneas de sus declaraciones. No tenemos la certeza absoluta de lo que se dijeron, pero es muy probable que Kerem compartiera con Ande algunos de estos sentimientos. La vulnerabilidad, la sinceridad y la honestidad fueron probablemente las claves de esa conversación. Ahora, ¿cómo reaccionó Ande ante esta confesión? Por lo que sabemos, Ande es una persona muy empática y comprensiva. Una mujer fuerte pero sensible. Seguramente se sintió dolida por la situación, por el final de la relación, pero también es probable que entendiera y respetara los sentimientos de Kerem. Ande, con su personalidad y su carácter, supo seguramente comprender la situación desde la empatía y la madurez. Le ofreció su apoyo, su comprensión y su cariño. Quizás esa conversación sirvió para cerrar un ciclo de la mejor manera posible, para que ambos pudieran seguir adelante, cada uno por su lado, pero manteniendo el respeto y el cariño mutuo. La madurez, la empatía y la comprensión fueron probablemente los pilares de la respuesta de Ande. La capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender sus miedos y sus preocupaciones, sin juzgar, sin reprochar. Una actitud que refleja la nobleza y la fortaleza de carácter de la actriz. Lo que sí sabemos es que a pesar de la ruptura, tanto Kerem como Ande han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y han cosechado grandes éxitos en sus proyectos posteriores. Han sabido reinventarse, crecer profesionalmente y demostrar su valía en cada proyecto. Han demostrado madurez y respeto mutuo, lo cual habla muy bien de ellos. Han sabido mantener una relación cordial y respetuosa, a pesar del dolor de la separación.
Han aprendido a convivir con la fama y la exposición mediática, sin perder la esencia de quienes son. En conclusión, la supuesta confesión de Kerem Bürsin a Hande Erçel nos revela, una vez más, la complejidad de las relaciones humanas. Y los desafíos que enfrentan las celebridades en el mundo del espectáculo. La fama, la presión mediática y la necesidad de proteger la intimidad son factores que pueden influir en las decisiones personales de las personas, incluso de las estrellas más brillantes. Es un recordatorio de que, detrás de la imagen pública, existen seres humanos con sentimientos, miedos y anhelos. La historia de Kerem y Hande es un reflejo de la fragilidad de las relaciones, de la dificultad de mantener la autenticidad en un mundo donde la imagen y la apariencia, a menudo, prevalecen. Es una lección de vida que nos enseña a ser más empáticos, a comprender las complejidades del ser humano y a respetar las decisiones personales de cada individuo. Kerem Bürsin y Hande Erçel son, ante todo, seres humanos que merecen respeto y comprensión. Han demostrado ser profesionales excepcionales y han conquistado el corazón del público con su talento y su carisma. Merecen también la oportunidad de vivir sus vidas, de tomar sus propias decisiones y de construir su propio camino, sin la presión constante del escrutinio público. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero resumir los puntos principales que hemos abordado. Hemos explorado la supuesta confesión de Kerem Bürsin a Hande Erçel, analizando las posibles revelaciones que pudo haber hecho y la reacción de Hande. Hemos hablado sobre la presión mediática, la necesidad de proteger la intimidad y los desafíos que enfrentan las celebridades en el mundo del espectáculo. Hemos analizado las posibles causas de la ruptura y hemos intentado, desde la empatía, comprender los sentimientos de ambos actores. Y sobre todo hemos recordado que detrás de la fama, hay personas con sentimientos y que merecen respeto y comprensión. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre la relación entre Kerem y Hande y sobre la vida de las celebridades en general. Y como siempre, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan sobre esta historia? ¿Qué les parece la supuesta confesión de Kerem? ¿Creen que la presión mediática influyó en la ruptura? ¿Qué aprendimos hoy sobre la fama y las relaciones? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios enriquecen la comunidad y me ayudan a mejorar cada día. Por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, familiares, conocidos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima.